Damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Mire qué expresión más sabia, qué recomendación más sabia. Yo quiero que al terminar este servicio usted se vaya a su casa creyendo esta palabra. Ponga esta palabra en su conciencia, que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Hay una gran diferencia entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Obviamente que hay una gran diferencia. No hay tanta garantía en confiar en el hombre, porque la Biblia dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Póngase cómodo. Vamos a meditar en esta hora de la tarde en este versículo tan importante para nosotros. Y voy a titular este mensaje de la siguiente manera: aprendamos a depender de Dios y no de los hombres. Yo le digo en esta tarde a usted, aprendamos a depender de Dios y no de los hombres. Mediten esta frase. Este texto que tenemos en pantalla expresa la perfecta voluntad de Dios para nosotros los creyentes. La Biblia en su totalidad está compuesta de 1189 capítulos. Por si usted no lo sabía, hay 1189 capítulos. Y esta cita de este salmo, si usted le quita el 118, le quita los 2 puntos, mire qué cantidad tiene: 1188. Y en el versículo 9 se repite también lo mismo. Mire, 1189 o 118, 2.9. Y mire lo que en resumen se expresa en estos versículos 8 y 9. Expresa el resumen final de todo el mensaje de la Biblia en toda la totalidad de los 1189 capítulos que tiene. Alguien dijo que la cita de este salmo en versículo 8 y versículo 9 es el corazón central de todo el mensaje de la Biblia, el cual es confiar en Dios, no en el hombre. De eso se trata la revelación de Dios para la vida cristiana, que nosotros aprendamos a confiar siempre en Él, por encima de las personas. El asunto a meditar en esta tarde de estas sabias palabras es que aprendamos, hermanos, a depender de Dios y no de los hombres. Nosotros, los hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Usted como hijo, usted como hija de Dios será bienaventurada, bienaventurado, que significa inmensamente feliz, hasta que usted aprenda a depender totalmente de Dios. Qué importante, hermanos, es aprender a depender totalmente de Dios. Y se lo digo por experiencia. Llevo más de 20 años, hermanos, dependiendo totalmente de Dios. Por ello, cuando uno aprende a depender de Dios, hermanos, no hay ningún problema que te pueda derrotar. No hay nada que te pueda quitar ese disfrute, ese privilegio de andar por libertad, andar en la vida con esa libertad. Por ejemplo, ustedes miran, hermanos, que yo me voy más de un mes fuera de la ciudad y no le ando pidiendo a ninguno de las hermanas, de los diáconos: oiga, pues deposítenme semanalmente tanto de las ofrendas o de los diezmos. No. La hermana Santa puede dar testimonio que nunca le hemos
pedido algo cuando andamos fuera en los tiempos de diciembre visitando a la familia? Nada. Ni la hermana Josefina, tampoco nunca le hemos mandado a pedir algo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a depender de Dios. Y cuando tú aprendes a depender de Dios, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa donde tú vayas, ahí estará la mano de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios sobre tu vida para darte lo necesario para que vivas feliz y vivas en paz. Qué bonito es depender de Dios, hermanos. Dios en su palabra, en la Sagrada Escritura, ha dejado escrito esta grande recomendación para cada uno de nosotros. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Y aquí hay una palabra sobresaliente, la más importante para entender en esta tarde. La palabra confiar se repite 2 veces. Usted examine bien el texto y la palabra confiar se repite 2 veces. La primera vez que se menciona confiar es en relación a Dios. La segunda vez que se menciona confiar es en relación a los hombres. Y la palabra confiar significa depositar confianza y esperanza en alguien, sea Dios o en el hombre. En esta hora de la tarde usted medite en quién está confiando. ¿Está confiando de verdad en Dios o está confiando en los demás? ¿De quién depende usted? ¿De Dios o de los hombres? Porque si usted ha aprendido a depender de Dios, todas las cosas le ayudarán a bien, aún en las peores circunstancias. Pero si usted depende de los hombres, déjeme decirle que muchas veces será decepcionado. Muchas veces será decepcionado. Porque el hombre falla. Porque las personas cambian. Pueden prometer algo y a la vuelta de un año cambian de parecer. Pero todo lo que Dios ha prometido y ha revelado en su palabra y ha quedado escrito en la Biblia, hermanos, tenemos la seguridad y la garantía de que se cumplirá, porque su palabra no miente, hermanos. La Biblia dice que se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces la sabiduría de la palabra de Dios afirma que mejor es confiar en Él que en el hombre. Y claro que sí, siempre es mejor confiar en Dios que confiar en las personas. Ahora bien, confiar implica dependencia en quien se está confiando. ¿Se escuchó? Confiar implica dependencia en quien se está confiando. Y cuando realmente confiamos en Dios, tenemos que aprender a depender de Él en todo tiempo. Va de la mano la dependencia con la confianza. De hecho, se requiere dependencia a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia para que de verdad confiemos en Él. Yo quiero que medites en esto, porque es muy importante, te va a ayudar. La confianza en Dios implica dependencia. Diga conmigo, dependencia. Y cuando estoy hablando de dependencia, estoy hablando de vivir subordinado a la voluntad de Dios. Vivir sometido a la voluntad de Dios.
Vivir esperando el favor y la benevolencia de la voluntad de Dios para tu vida en todo tiempo y en todo lugar. Yo no sé si en este año 2022 que terminó, hermanos, no sé cuántos estén de acuerdo conmigo en poder decir: Dios, para mí en este año que pasó fue bueno, muy bueno, muy bueno. Yo pude ver la bondad de Dios a nuestro favor, hermanos, allá por donde andábamos. Realmente, hermanos, pude ver, pude experimentar la bondad de Dios a nuestro favor. Necesidades que teníamos, situaciones que teníamos un poquito complicadas por la economía, hermanos, y Dios allá en su bondad nos bendijo. Y vinimos muy bendecidos, porque hemos aprendido a depender de Él, a confiar en su voluntad, de que es perfecta, agradable y buena. En los tres niveles o en las tres dimensiones de la voluntad de Dios, hermanos, no hay falla. Es perfecta, es agradable y lo más mínimo es buena. Y qué precioso es cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, porque eso es parte de la confianza. Ahora, lamentablemente, en ese aspecto de depender de Dios, vivir subordinado a su voluntad, lamentablemente en ese aspecto es donde fallamos la mayoría de los creyentes. Fallamos ahí. Algunos creen confiar en Dios, pero no son dependientes de Dios, porque no viven subordinados a su voluntad. Otros creen en Dios, pero no han aprendido a depender totalmente de Dios. Porque cuando viene el problema, viene la situación, se desesperan, se desaniman. Cuando hay problemas en la salud, cuando hay problemas en la economía, hermanos, nos atemorizamos, nos desanimamos. Y aún así decimos que confiamos en Dios. Pero es que el confiar en Dios implica, hermanos, depender de Él en todo tiempo y para todo. La verdadera confianza en Dios se expresa en nuestra dependencia a su soberana y poderosa voluntad. Escucha, por favor, y aprende esto. Depender de Dios y no de los hombres es una de las máximas exigencias en la vida cristiana de los hijos e hijas de Dios. Es una de las exigencias más grandes para aquel que se dice ser hijo de Dios. El depender siempre de Dios y no de los hombres. Por ello, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde te digo en el nombre del Señor Jesucristo, aprende a depender de Dios y no de los hombres. Está bien, tienes un trabajo, qué bueno, ponle el corazón a ese trabajo, pero depende de Dios y no de tus patrones. Ok, está bien, te está yendo bien en lo que haces, está bien, perfecto, hazlo de corazón, ponle todo el corazón a lo que hagas, pero aprende a depender de Dios por encima del éxito del negocio, por encima del éxito en el trabajo, por encima de todo lo que te está yendo bien. Aprende a depender de Dios y no de ello, porque todo lo que tienes, todo lo que estás haciendo, todos los logros que has alcanzado pueden ser temporales. Y qué trágico cuando dependes de eso que es temporal. Cuando se te vaya de ti, cuando se acabe eso, hermanos, vas a terminar decepcionado y quizás hasta deprimido. Por eso es mejor depender de Dios.
Porque hasta entonces, hasta que aprendamos a depender de Dios, hasta entonces estaremos confiando de verdad en Él y seremos felices, verdaderamente felices. Ahora, no es fácil, hermanos, depender de Dios, porque se requieren ciertos aspectos, ciertos puntos importantes que es parte o que nos ayudarán a depender totalmente de Dios. De hecho, voy a hacer mucho énfasis en este aspecto tan importante de la dependencia de Dios como un acto de confianza. Así que vamos a meditar en el primer aspecto. Depender de Dios y no de los hombres es un acto de fe. Es un acto de fe. Y a veces a mí me pasa cada año. Yo tengo la fe de que cada año yo voy a ir a ver a mi familia en diciembre, aunque a veces no tengamos los recursos. Pero yo tengo la fe de que cada diciembre yo tengo que ir a ver a mi madre, a mi familia. Y a veces como que esa misma confianza no la tenemos en la familia. Y yo le digo a mi esposa a veces, no te preocupes, no te preocupes, Dios sabe cómo y de qué manera van a llegar los medios, nos va a dar los recursos para que hagamos un viaje tan largo y tan costoso. Tú tranquila. ¿Por qué le digo yo eso a mi esposa? Porque yo sé de quién dependo. Yo sé de quién he aprendido a depender. Yo sé el compromiso que tengo con Dios y sé que Él tiene un compromiso conmigo. Ese es un acto de fe. Entonces, depender de Dios y no de los hombres es un acto de fe. Y vamos a mirarlo en la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Mire cómo la dependencia de Dios, la verdadera confianza que implica depender de Dios, es un acto de fe. Hebreos 11:11. Y aquí vamos a mirar un detalle importante. Mire, vamos a leer primero este versículo y después estaremos explicando un poquito el contexto. Amén. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido un hijo a esta mujer, anciana por cierto, fuera del tiempo y del vigor para parir, y además tenía una deficiencia, dice que era estéril. Qué trágico, ¿verdad? Y Sara, en medio de su incapacidad para concebir, aprendió a depender de Dios como un acto de fe para recibir el cumplimiento milagroso de la promesa de ese hijo. Esta mujer estéril tuvo hijo no por la fuerza viril de su marido, no por el vigor de su marido, sino por la fe en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa. Eso se llama dependencia. Eso se llama depender de Dios y no de los hombres. Cuando tú tienes la capacidad de creer de que Dios es fiel para cumplir su palabra, sus promesas, hermanos, para tu vida, para tu economía, para tu familia, para tu salud, todo lo que Él ha prometido para ti, cuando tú tienes la capacidad de creer de que Dios es fiel para cumplirlo,
entonces es cuando empiezas a confiar de verdad, dependiendo de Él en todo tiempo y aún en las peores circunstancias. Sara dependió de Dios y fue un acto de fe. Sara no podía depender de su marido para ser madre. No dependió de Abraham de que Sara fuera madre, porque Abraham, que era el marido de Sara, la Biblia dice que ya estaba muy envejecido, ya estaba acabado físicamente, sin fuerzas viriles, naturales para engendrar. Eso lo dice la Biblia. Pero a pesar de su debilidad física, Abraham también aprendió a depender de Dios, y como un acto de fe, aunque su cuerpo probablemente como hombre ya no le respondía, él creyó que Dios cumpliría la promesa que les daría un hijo, aún teniendo su mujer anciana, estéril, y aún él estando ya él físicamente acabado, sin fuerzas. Ellos creyeron en Dios. Mire la condición de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 19. Mire la condición física de Abraham. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Mire, físicamente Abraham estaba acabado. Estaba acabado. Un hombre de 100 años. Ese era un punto negativo, algo en contra. O la esterilidad de la matriz de Sara. Pero como dependían de Dios, dependían de su palabra, dependían de su promesa y creyeron de verdad, ellos permanecieron confiando de que Dios era fiel y que la debilidad del cuerpo de Abraham no era, hermanos, problema para Dios. Ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara no era problema para Dios, porque Dios era fiel y poderoso para darle vida a esa matriz y para darle vida al cuerpo de Abraham para que pudiera engendrar. Y esta pareja de ancianos, el marido de 100 años, medita en ese detalle, el marido de 100 años y su mujer de 90 años, porque 90 años tenía Sara, tuvieron el nacimiento de su primer hijo como un acto de fe, porque aprendieron a depender de Dios y no de sus fuerzas físicas, no de sus capacidades humanas para tener un hijo, sino que aprendieron a depender de Dios. ¿Te das cuenta cuando aprendes a depender de Dios? Es cuando vienen los milagros a tu vida. Cuando tienes la capacidad de depender de Dios, es cuando acciones, actos milagrosos empiezan a suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en cualquier área, hermanos, donde te muevas. Cuando aprendes a depender de Dios. Por eso, iglesia, el camino de la verdadera fe, escucha, el camino de la verdadera fe es una vida totalmente dependiente de Dios y subordinada a su voluntad, dicha, hablada y revelada en su poderosa palabra, lo que usted le llama Biblia. Todo aquel que quiera depender de Dios tiene que saber que creer de verdad a Dios, tiene que saber que es necesario creer de verdad a Dios y a su fiel palabra y a sus fieles promesas.
Porque se requiere cierto grado de fe para tener la capacidad de depender totalmente de Dios, como lo hizo Sara. Aquí en el versículo 11 que leímos anteriormente. Debes de tener esa capacidad de creer, hermanos, para que puedas depender de Dios. Otro aspecto muy importante, voy a pasar al segundo aspecto. Depender de Dios y no de los hombres es un acto de madurez en la vida del creyente. Y este punto es muy extenso, pero no voy a profundizarme tanto para no saturarlos de mucha palabrería, sino de que aprenda lo necesario. Dos cosas importantes: depender de Dios y no de los hombres es un acto de fe, que fue lo que expliqué. Segundo, depender de Dios y no de los hombres es un acto de madurez en la vida del creyente. El creyente que ha madurado tendrá la capacidad de depender de Dios. Pero qué difícil cuando el creyente es inmaduro, porque va a estar dependiendo de los demás, va a estar dependiendo de los hombres, y eso es muy peligroso. Se requiere verdadera madurez de carácter en la vida cristiana para depender de Dios y no de los hombres. Vamos a mirar Gálatas capítulo 1 versículo 15. Mire la madurez de este hombre, es impresionante. Gálatas 1, 15. Es impresionante la madurez que tenía este hombre, hermanos. Como creyente maduro, él aprendió a depender de Dios y no de los hombres. Mire lo que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado por su gracia. Estamos aquí porque Él nos llamó por su gracia. Pero mire la madurez de este hombre, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Le voy a poner los dos versículos en pantalla, el 15 y el 16, para que usted lo lea completito. Y dentro de ese contexto entendamos los dos versículos. Vamos a leerlos de nuevo. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En el versículo que sigue dice que tampoco fue con los apóstoles. Es más, los apóstoles no estuvieron con él. Ahora, ¿quién es el que está testificando aquí? El que está testificando aquí es el apóstol Pablo durante los primeros años de su conversión a Cristo. En los primeros años de creyente convertido, él aprendió muy bien desde el principio, aprendió a depender de Dios y no de los hombres para permanecer en la fe del Evangelio. Pablo, como creyente recién convertido, expresó mucha madurez desde el principio de su conversión, y este es un gran ejemplo para todos los creyentes, principalmente para los nuevos convertidos. Mire que les doy un consejo a los que están empezando: aprendan en este camino de la vida cristiana, aprendan a depender de Dios y no de los hombres. Es un acto de madurez. El creyente, cuando es maduro, tiene la capacidad de depender de Dios y no de los hombres para permanecer fiel y firme en Cristo. Se necesita verdadera madurez de carácter para depender totalmente de Dios en todo tiempo y permanecer firme
y fiel en el evangelio. Muchos creyentes no han aprendido a depender totalmente de Dios porque hay inmadurez en ellos. El creyente maduro que aprendió a confiar y a depender de Dios no necesita que nadie lo ande arreando, no necesita que nadie le ande rogando, no necesita que nadie lo ande pushando para que ore, para que ayune, para que se congregue, para que lea la Biblia, para que adore, para que busque a Dios. Hermanos, cuando uno es maduro, uno depende de Dios y no de los demás. Pero si usted necesita que alguien le ande rogando, oye, congrégate, tú no has aprendido a depender de Dios. Si tú necesitas que alguien te ande exhortando para que ores, para que ayunes, lamentablemente tú no has aprendido a depender de Dios. Si tú necesitas de alguien para que te sigas congregando, tú no has aprendido a depender de Dios. Depender de Dios es un acto de madurez. Yo como creyente, yo no necesito que alguien me ande insistiendo para que yo ore. Yo sé que tengo que orar. Yo como creyente maduro, hermanos, si realmente dependo de Dios, yo no necesito que alguien me esté cuidando o esté detrás de mí para que me congregue. No, yo sé que me tengo que congregar. Yo sé que tengo que sacar un día en la semana, un tiempo, un par de horas en la semana para agradecerle a Dios, para congregarme, para estar en comunión con la familia en Cristo, con mis hermanos, mis hermanas en Cristo, para que juntos adoremos a Dios con alabanza, con adoración, para alimentarme de la palabra. Como creyente maduro, al depender de Dios, no necesito que alguien ande detrás de mí. Y es en esta área donde muchos fallan. Están dependiendo de los hombres y no de Dios. Por eso el depender de Dios es un acto de madurez. El que es maduro dependerá absolutamente de Dios y todo lo hará voluntariamente, sin necesidad de que alguien lo ande animando, le ande exhortando y lo ande quizás hasta regañando para que busque a Dios. Mire que a mí hasta vergüenza me da, hermano, después de 1, 2 visitas, de ir a visitar a los que no se congregan. Me da hasta vergüenza ya ir una tercera vez. Digo, no debería de ser. Y sobre todo en aquellos que son creyentes viejos. Todavía a los nuevos puede ser. El recién convertido, a lo mejor por su inmadurez, su falta de convicción, su falta de conocimiento, pues bueno, hay que andarlo ahí cuidando como niño de la mano. Ven, mira, busca a Dios, congrégate, mira, échale ganas. Pero ya creyentes de años, todavía dependiendo de los hombres para que permanezcan firmes y fieles en una iglesia, para que permanezcan firmes y fieles en el evangelio, se requiere madurez. Muchos creyentes, por su inmadurez de carácter en la vida cristiana, y meditaba en esto y decía, Señor, híjole, qué fuerte. Pero lo voy a decir, hermanos, porque es una gran verdad. Muchos creyentes, por su inmadurez, como no han aprendido a depender de Dios, necesitan y ocupan paleros en sus vidas espirituales. ¿Sí me explico cuando digo la palabra palero? Y además, hermano, hay muchos creyentes que también les gusta ser paleros de los demás. Hasta se acomodan. Amén.
paleros en la vida de muchos creyentes inmaduros que no han aprendido a depender absolutamente de Dios. Yo no sé si usted después de 5, 7, 8 años, 10 años en el Evangelio todavía ocupa paleros, hermanos. Usted debe de aprender. Yo creo que una persona que ya tienes por lo menos mínimo 5 años de conocer a Cristo, de conocer la palabra, ya para 5 años ya debe de aprender a depender totalmente de Dios y no de los hombres. Ya conoce el camino, ya conoce la verdad, ya conoce la Biblia, ya conoce las Escrituras. Él debe de aprender a depender de Dios y ya no tanto de los hombres. Es un acto de madurez. Sorpréndete, yo me sorprendí. Hermano, Pablo expresó mucha madurez en los primeros años de su conversión. Y él, desde que se convierte, aprende a depender de Dios y no de los hombres. Dice que en el versículo 16, ahí vamos a continuar. Dice que él conoce a Cristo y aprende a depender de Dios. Esa capacidad que tuvo el apóstol Pablo, mira un detalle muy importante. Esa capacidad que tuvo el apóstol Pablo de depender de Dios como un acto de madurez fue asunto de revelación personal del Señor Jesucristo. Por eso dijo: revelar a su Hijo en mí. Su dependencia en Dios fue por el entendimiento de su propósito como creyente en la nueva vida en Cristo. Su dependencia de Dios fue personal y voluntaria, y no ocupó que nadie lo forzara, le rogara, lo arriara o lo anduviera ahí empujando para que permaneciera en Cristo. No, mire lo que dice el versículo 17. Se convierte, toma el evangelio con madurez, con seriedad, y no va corriendo con los demás cristianos para que lo ayuden, para que lo motiven, para que lo animen. No, él entendió, hermanos, la revelación personal de Cristo, creyó en el Señor Jesucristo, y él desde ese momento voluntariamente por sí mismo decide continuar y nunca apartarse del evangelio. Mire lo que dice el versículo 17. Está hablando de cuando se convierte a Cristo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, mire, 3 años, nadie lo visitó en esos 3 años, nadie lo discipuló en esos 3 años, hablando humanamente, no tuvo comunión con los apóstoles que eran los líderes, sino que después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y solamente, hermanos, con él estuvo 15 días. Y de ahí ya nunca más volvieron a estar juntos por mucho tiempo. El gran apóstol Pablo, hermanos, él fue un hombre que como creyente aprendió a depender de Dios y no de los hombres. Y usted conoce la vida tan comprometida de Pablo, las convicciones tan grandes de Pablo, el compromiso tan grande de Pablo. Y en los primeros 3 años de su conversión no recibió ni el apoyo, ni aliento, ni motivación de ninguno de los primeros apóstoles del Señor Jesucristo. Es más, se convierte y nadie quería estar con él, le tenían miedo. Era el que andaba sacando a los cristianos, era el que mataba a los cristianos, nadie quería acercarse.
Pero él se mantuvo firme y fiel. ¿Te das cuenta que depender de Dios es un acto de madurez? Él solo, de manera personal, madura y voluntaria, confió, creyó y dependió únicamente de Dios y permaneció fiel y firme en su fe hasta la muerte. Hasta la muerte, hermanos. Aleluya. Realmente se necesita madurez de carácter y convicción de fe para confiar y depender únicamente de Dios y no de los hombres, para permanecer fiel y firme en Cristo. Ya voy a terminar. Si usted como creyente todavía necesita de los hombres, estoy hablando como creyente, como cristiana, necesita de alguien u otro creyente para permanecer fiel y firme en Cristo, usted no está confiando de verdad en Dios. Necesita que yo lo ande exhortando para que se congregue, usted no está dependiendo de Dios. Y no se acostumbre a que yo sea un palero en su vida, porque no toda la vida voy a ser palero de usted. No toda su vida. Mire, yo cuando unas personas se dejan de congregar, los visito 1, 2, 3 veces. De ahí, ya no más. Ya no más. No más. Digo, Señor, yo ya cumplí. Porque la meta es depender de Dios y no de los hombres. Claro, no me cierro al que está recién convertido. Si ocupa un discipulado, pues que venga conmigo, pastor, deme un discipulado. Hermano, tengo la disposición hasta de invertir 1 año en su vida para discipularlo, para que agarre convicción, agarre madurez. Pero ya después de varios años, ya solito en el camino. Esa es la meta en la vida cristiana, aprender a depender de Dios. ¿Cuántos creyentes dependen del hombre? Dependen del pastor. Si el pastor está, se congregan, pero si el pastor no está, no se congregan. Yo no sé cuántos dejaron de congregarse en este tiempo que me fui. Ahorita les voy a preguntar a los diáconos, voy a hacer una junta con ellos. A ver, dígame, ¿quién se congregó y quién no? Porque no he hecho junta con los diáconos. Tiene que aprender a depender de Dios, esté el pastor o no esté el pastor. Que no sea el pastor el motivo de que usted se congregue. Que sea Dios. Que sea la fidelidad de Dios. Que sea la bondad de Dios, que no sea el hombre. No dependa del hombre, hermanos. Aprenda a depender de Dios. Usted, para confiar de verdad en Dios, usted necesita aprender totalmente de Dios y no de los hombres. Usted necesita creer de verdad en Dios y depender en Él como un acto de verdadera fe. Ya estoy dando solamente un repaso. Usted necesita madurar en su carácter como hijo de Dios para que pueda depender de Dios y no de los hombres. Qué poderoso es cuando el creyente llega a este grado de fe, de madurez y convicción, y pueda decir como alguien dijo en el Salmo 20, versículo 7. Mire, hermano, qué palabras tan poderosas. Yo no sé si usted pueda tener la convicción de decir estas palabras. 27. Estos confían en carros, es decir, confían en sus bienes, confían en lo que tienen. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahvé, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Solamente el que ha aprendido a depender de Dios siempre estará firme. Estará en pie.
Qué poderoso, hermano, es aprender, depender de Dios. Porque cuando tú aprendes a depender de Dios, hermanos, estás preparado y capacitado para enfrentar cualquier problema y salir en victoria. Hasta ese momento, cuando usted aprende a depender de Dios, es que usted se prepara para tener una vida cristiana siempre victoriosa, siempre en victoria. Póngase en pie, por favor.